¿Qué es el funcionalismo? Es una referencia a una serie de corrientes lingüísticas que parten de los mismos principios teóricos, aunque poseen modelos de análisis muy diversos. Estos principios teóricos tienen que ver con los elementos del estructuralismo y la lingüística como ciencia. Hablábamos del estructuralismo ya anteriormente, el estructuralismo como una corriente lingüística de la Edad Moderna a partir de la publicación de Saussure en 1916 con su libro de Curso de Lingüística General. Esos principios teóricos tienen que ver con el lenguaje, la lengua y el habla, así como la sociedad o la etnología. Es una corriente que surge a la par con la misma ciencia de la lingüística y la concepción de la función comunicativa es la principal y básica de la lengua. Tenemos una definición más concreta que es el estudio de una lengua como la investigación de las fuentes desempeñadas por los elementos, las clases y los mecanismos que intervienen en ella. Es decir, que lo más importante dentro del funcionalismo es la función de la lengua. Ciertamente el funcionalismo va en contraposición del formalismo. De acuerdo con estas dos corrientes, el funcionalismo y el formalismo, esta última descrita por Noam Chomsky, recordemos que Noam Chomsky es un lingüista estadounidense que ha generado distintas teorías sobre la adquisición de lenguas. Entonces, dice que el formalismo se desarrolla una teoría interesante y polémica sobre los hechos del lenguaje. ¿A qué se refiere con esto? Que para Chomsky, el uso del lenguaje no está restringido a ninguna función práctica de comunicación. ¿Qué quiere decir? Que el lenguaje no se restringe, no se limita a la comunicación social, es decir, no existe una comunicación directa en la sociedad. En el sentido que predominan los enfoques actuales, lo funcional se va a oponer a lo formal, es decir, a la forma gramatical, a la sustancia, a la estructura profunda, a la estructura superficial, es decir, a las oraciones. Y en el enfoque funcional se considera que las lenguas son básicamente instrumentos de comunicación. Entonces, vaya que el funcionalismo dice que las lenguas, el uso de la lengua va a servir como instrumento de comunicación, sea correcto o no, mientras el formalismo indica que la gramática es la sustancia de la lengua. Es entonces que surgen dos escuelas, la escuela americana y la escuela europea. Vamos a hablar sobre el funcionalismo norteamericano, sobre la gramática del papel y la referencia, sobre Fuller y Van Belin, que mencionan la importancia que tienen en esto, en la gramática, los papeles o funciones semánticas y la capacidad referencial de los elementos nominales. Recordemos que semántica. La semántica es el estudio de la lengua que va a estudiar el significado literal de las palabras y las oraciones. Mientras los elementos nominales, es decir, las características de una oración. Por ejemplo, tenemos may I go out. Es una oración en el idioma inglés que tiene una función. Sin embargo, esta oración está constituida por un modal, por un sujeto, por un verbo y por una preposición. Para esto, cuando hablamos o cuando hacemos una pregunta, lo importante es acerca de lo que queremos decir, lo que queremos comunicar. Entonces, en esta pregunta no nos vamos a fijar tanto en este sentido gramatical y vamos a identificar la referencia, la función semántica, es decir, el significado. May I go out? ¿Qué quiere decir en español? ¿Puedo salir? Entonces, como tal, cuando hablamos no identificamos todas las partes del discurso o todas las categorías gramaticales. Lo que hacemos es identificar las funciones.
Después, habla sobre gramática funcional tipológica de Gibbon. Talmy Gibbon es un funcionalista norteamericano que habla sobre la gramática como un instrumento de producción de discurso coherente. Si bien durante el estructuralismo lo más importante era el orden y la estructura de las oraciones, en este caso es muy importante hacer una buena estructura en una oración para podernos dar a entender. Pero aquí tenemos un ejemplo que dice I go out. Mediante este ejemplo podemos comprender el significado de esta oración. Es preciso decir que falta el modal may para tener una oración correctamente gramaticalmente. Pero, sin embargo, la entendemos porque tenemos a la referencia, tenemos al verbo y tenemos esta parte fonética que hablamos sobre entonación, sobre la pregunta. Entonces, si digo I go out, me pueden entender. Mientras en el funcionalismo europeo tenemos la gramática funcional sistémica de Michael Holiday, quien habla sobre que la gramática debe explicar el propósito con el que se usa el lenguaje humano. En esta parte vamos a continuar con el mismo ejemplo en inglés que dice May I go out? Es decir, toda oración, toda frase de cualquier lengua debe tener una función. Function, ask for permission. Es decir, el propósito de esta oración es pedir permiso, en este caso de salir. Entonces, básicamente volvemos al punto. La estructura es importante para poder darnos a entender. Sin embargo, también está esta parte que un lingüista, que un ser humano al momento de comunicar, también debe considerar la función de la lengua. Por otro lado, tenemos la gramática funcional de Tick. Simon Sinek trata de mostrar que algunos fenómenos lingüísticos tienen una explicación semántica y no sintáctica. Primero vamos a definir qué son los fenómenos lingüísticos. Son aquellos que son sustracciones o adiciones de sonidos a las palabras, tanto en el principio, en el medio o en el final. Por ejemplo, estos son los fenómenos aféresis, síncope, apócope, prótesis, epéntesis y esta última, parágrafo. Dentro de esta parte, cuando hablamos de explicación semántica, es decir, lo que importa es el significado, lo que comunique, y no la sintaxis. Recordemos que la sintaxis es el orden de la oración. Por ejemplo, sujeto, verbo, complemento. Por ejemplo, tenemos un caso muy particular para los aprendientes del idioma inglés. I don't like the school. Siempre, por lo regular, en las palabras que empiezan con S en inglés y una persona que habla español quiere aprender inglés, va a desarrollar un fenómeno lingüístico que se llama epéntesis. Es decir, va a agregar un sonido a una palabra. El sonido no es propio de la lengua o de esa palabra misma. Por ejemplo, school. Este sonido de E no está dentro de esa palabra misma, que es escuela en inglés, que sería school. Entonces, obviamente que cuando se comunica ya esta frase, I don't like the school, pues me entienden porque el sonido es parecido. Pero lo que sucedió aquí fue un fenómeno lingüístico, se le agregó una E en donde no va. Bien, para los funcionales, los paradigmas teóricos propuestos por la Escuela de Praga. La glosemática del danés
Louis Hamsley. Vamos a dar un recuento de estos autores. No nos vamos a extender mucho porque obviamente cada estructuralista, cada funcionalista, cada autor tiene tratados, tiene obras, tiene trabajos muy amplios. Pero solamente vamos a dar un resumen de cada autor. Hablamos de la propuesta de la glosemática de Luis. Bueno, él va a definir que la lengua tiene su propio plano de expresión y su plano de contenido. Vamos a hablar del signo lingüístico. Él va a hablar sobre expresión y contenido. Una expresión no es solo una expresión de virtud de que es expresión de un contenido, y un contenido no solo es contenido en virtud de que es contenido de una expresión. Es decir, cuando vamos a expresar una frase u una oración, esa frase va a tener una sustancia y una forma. Va a tener un contenido y dentro de ese contenido va a haber una forma y una sustancia. Es decir, la sustancia va a ser el significado de esa oración y la forma es el orden gramatical. En los trabajos de lingüística francesa, llegamos con André Martinet. Es un lingüista francés que trabajó inicialmente en el área de la fonología. Él hizo un estudio de la doble articulación del lenguaje. Hablamos de los monemas y de los fonemas. Los monemas, que tiene que ver mucho con fonética y fonología, son cada una de estas unidades mínimas dotadas de significado. Por ejemplo, queso, que es un producto obtenido por maduración de la cuajada de la leche, pero que ese x indica un masculino plural. Y es decir, todos aquellos letras o sonidos que tienen un significado. Después, segunda articulación, los fonemas, es decir, las palabras pueden fragmentarse en otras unidades más pequeñas, carentes de significado e indivisibles, que son los fonemas. Recordemos los fonemas del inglés, ¿no? Por ejemplo, los sonidos que se producen cuando nosotros emitimos una palabra, ¿no? Por ejemplo, school, o ul. Por último, tenemos la gramática sistémica del británico Michael Holiday. Para este autor funcionalista, lo importante es dar cuenta de las relaciones entre el lenguaje, cultura y lenguaje-situación. Entonces, vamos a una parte más sociolingüística, más del uso del lenguaje en la sociedad. Estudiar el lenguaje al interior de la comunidad, determinar lo que es común a todas las lenguas y lo que las diferencia. Aquí hablamos de variantes dialectales, entender la forma en que evolucionaron las lenguas, hablamos de lingüística histórica y su función, comprender la naturaleza del arte verbal en los textos literarios, hablábamos de la sustancia, la forma, y implementar métodos para el aprendizaje de lenguas. Muy importante en este apartado, chicos, porque el funcionalismo es uno de los enfoques, una de las corrientes lingüísticas que empieza a promover distintos métodos en la enseñanza de lenguas. Uno muy importante, el método comunicativo, que trabaja sobre las funciones del lenguaje más allá de la gramática, más allá de la estructura. Y obviamente entender la naturaleza y funciones del lenguaje. ¿Para qué nos sirve el lenguaje? ¿Para qué nos sirve hablar? ¿Para qué nos sirve crear distintas oraciones? ¿Y qué comunicamos con ello? La gramática funcional del holandés Simon Dick. Dentro de este pasaje, llegamos con este funcionalista, uno de los más importantes, y que ha descrito en su libro Funcionalismo y Lingüística de la Gramática Funcional. Hace un uso particular y énfasis sobre las funciones comunicativas y el contexto social del lenguaje. Vaya, en lo que explicábamos hace unos momentos sobre la oración.
sobre una pregunta, más allá de su estructura gramatical, la función y cómo esta oración, cómo es la función de esta oración participa dentro de un contexto social. En la fonología funcionalista tenemos que el funcionalismo va a nacer con la fonología. Tenemos el lingüista Nikolai Trubetskoy, que le dio un método particular de investigación a los fenómenos fónicos y que se desarrollaba por la Escuela de Praga, y otros lingüistas como André Martinet y Roman Jakobson. Estos personajes que ya vienen dentro del estructuralismo, pero llegan a consolidarse dentro de la corriente funcionalista. Entonces, cabe detallar que dentro de estas teorías expuestas por Nikolai Trubetskoy se encuentra un valor distintivo de los fonemas, es decir, que ya se hace un estudio del cómo se producen las palabras y se les dan caracteres a esos sonidos a partir de investigaciones anatómicas, por ejemplo, hablamos del aparato fonador, de la manera en cómo los humanos producen un sonido y que todos los sonidos van a tener una caracterización única. Por ejemplo, tenemos aquí un cuadro que habla sobre las características de los sonidos. Por ejemplo, aquí tenemos p, b, f, m, d, s, n. Dentro de los sonidos palatales, ch, i, s, o, x. En los sonidos velares, x. Y obviamente se les dan las características de acuerdo a la posición, a la emoción del aire y a la sonoridad de las cuerdas vocales. Bien, tenemos la morfología funcionalista de G. Guggenheim, quien discute que para definir la función de una categoría gramatical debía compararse con las otras, puesto que el usuario de la lengua lo elige con relación a ellos y solo esta elección presenta un papel en la comunicación. Morfología. La morfología es el estudio de las formas de las palabras en una lengua. Entonces, vamos a recordar que es una categoría gramatical. Una categoría gramatical es una clase de palabra. Y obviamente este autor menciona que para hacer uso correcto de ellas, nosotros como seres humanos o ah, como hablantes de la lengua tenemos que hacer la diferencia para comunicar. Por ejemplo, tenemos categorías: el sustantivo, el adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción. Acá tenemos este ejemplo, ¿no? Decimos mesa, que sabemos que es un objeto, por lo tanto pertenece a la categoría de sustantivo, mientras que correr es un verbo ya que indica una acción. Entonces, la palabra perro, ¿a qué categoría gramatical pertenece? A lo que voy es que cuando nosotros empezamos a hablar, por lo regular, cuando intentamos comunicar, tendemos a corregirnos. Incluso tendemos a hacer la combinación de estas categorías gramaticales y decir, vamos a estudiar, a hacer estudiación, ¿no? Empezamos a combinar estas categorías gramaticales hasta llegar a la palabra que queremos comunicar. Entonces, esta es la morfología funcional de Guggenheim. Responde oralmente. ¿Qué clasificación tienen las siguientes palabras? Después de mí. Gato. Fácilmente. Y. Una. María. Dividir. Para. Hermoso. Ahora cheque tus respuestas.
Por último, la sintaxis funcionalista. André Martinet es el lingüista que emprendió en primer lugar la tarea de construir una sintaxis funcional. ¿Qué querrá decir con esto? Bueno, la sintaxis es el orden de la oración, pero al hacerlo de manera funcional, quiere decir que al yo emitir una oración, debo hacerlo lo más coherente posible. El perro verde regaló flores a María ayer. Y que obviamente al preguntar, hacer preguntas lógicas de la oración, la persona quien me escucha me pueda contestar. Por ejemplo, en esta parte, si yo digo, ¿quién regaló flores a María ayer? El perro verde, ¿no? Entonces, otra pregunta. ¿Qué regaló el perro verde a María? Le regaló flores. ¿Cuándo regaló flores el perro verde a María? Ayer. Entonces, ¿de qué color era el perro? Verde. ¿Qué le regaló? Flores. ¿A quién le regaló? A María. Entonces, es decir, que cuando nosotros expresemos una función, una oración, esta oración sea contestada por distintas preguntas. Es decir, que nuestras oraciones sean claras para comunicar, para que a través de algunas preguntas o de otras oraciones se pueda entender esta oración. Entonces, por lo cual, una buena estructura de una oración va a ser funcional, es decir, se va a poder entender. Hemos llegado a la última parte en las referencias. Te doy gracias por tu participación y la atención que has puesto durante esta presentación. Para cualquier duda puedes hacer una serie de preguntas para tenerlas en la clase virtual. Te dejo aquí las referencias que puedes consultar más tarde. Y muchas gracias.